Feliz sábado. Dios les bendiga. En esta mañana tengo, ¿verdad?, el privilegio y el honor de traerles la palabra. Y el título de hoy es Ciudadanos del Cielo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase de que no somos del mundo, estos son del mundo, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Es como esos términos que usan, ¿verdad? Muchos cristianos, muchos hermanos, de que, ellos son del mundo, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Confieso que en lo personal, yo siempre he tenido controversia mental con con esa frase, ¿verdad? Pero estuve leyendo la carta de Filipenses y continuamos con la serie de sermones, ¿verdad?, de los Filipenses, de esa carta que escribió Pablo. Y vamos a ver un vocabulario bien interesante aquí. Y nos habla de que somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Ese término de ciudadanos del cielo me gustó mucho, como que ese me hizo mucho sentido. Y el título, como les dije, es Ciudadanos del Cielo. ¿Y cuál es el propósito de este sermón que yo les traigo en esta mañana? Que podamos vivir acorde a los principios cristianos como ciudadanos del cielo. Y me gustaría que buscaran en sus Biblias Filipenses capítulo 1, versos del 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versos del 27 al 30. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. Esto es como, vamos a refrescarnos la mente con respecto a Filipenses. Sabemos que esto es una carta que escribió Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, está encarcelado en Roma, ¿verdad? Y está sufriendo. La iglesia de Filipenses se encontraba en Filipos y Filipos pertenecía a Macedonia. Entonces, Macedonia era una provincia romana. ¿Qué quiere decir esto? Que a Filipos se le otorgó lo que se llama la ley de Italia, que eso le daba el privilegio completo de un ciudadano romano. O sea, tenían todos los privilegios de ser ciudadanos romanos. Tenían todos los derechos y todos los privilegios. Entonces, vemos también aquí que en donde se encontraba la iglesia, ¿verdad?, de Filipos, había una mezcla de religiones. Teníamos lo que se llama un sincretismo religioso, una mezcla de religiones paganas. Había ocultismo, había paganismo, había politeísmo, había mitología grecorromana. O sea, era una mezcla completa de diversidad de religiones, diversidad de creencias, ¿verdad? Y se iban mezclando entre sí. Esas mismas creencias, tenemos un grupo que cree en unos dioses, tenemos otro grupo que cree en otra cosa, y se iban conociendo y se iban mezclando también. Y se iban formando nuevas creencias religiosas mezcladas, como una mezcolanza, ¿verdad? Y los cristianos vivían allí en medio de toda esta mezcla de ideas y de religiones. Entonces,
las personas que vivían aquí se sentían bien orgullosos de tener ese privilegio de ser ciudadanos romanos. Para esa época eso era el top, ¿verdad? Estaban en lo mejor. Ser ciudadanos romanos era lo máximo. Y ellos sentían mucho orgullo por eso. Era bien importante en esta época ser ciudadanos romanos. Pero entonces Pablo aborda a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia estaba enfrentando muchos problemas de unidad en ese momento, y eso lo pueden ver si leen toda la carta de Filipenses. Entonces Pablo aborda esos temas con mucho amor a la iglesia, y una de las cosas que resalta es que a pesar de que ellos tienen esa ciudadanía romana, la ciudadanía más importante y que ellos debían de cuidar era ser ciudadanos del cielo, ¿verdad? Los filipenses debían vivir acorde a su ciudadanía celestial. Y eso es lo que Pablo les explica y lo que vamos a ver a continuación. Porque nosotros vivimos, ¿verdad?, en este mundo y estamos en una sociedad, estamos en un contexto cultural, estamos, ¿verdad?, en un contexto social, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cómo es esto de ciudadanos del cielo. Uno de los puntos principales que quiero traerles es que los ciudadanos del cielo tienen una conducta digna de la buena noticia de Cristo, y esto lo dice Pablo en el verso 27. Y yo me puse a pensar, dice, una conducta digna de la buena noticia, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia de Cristo? Primeramente, la buena noticia de Cristo es que Cristo, ¿verdad?, que se hizo hombre, que murió por nosotros para darnos la salvación. Y no solo murió, porque si murió y no resucitaba era en balde, como uno dice, sino que murió y resucitó. Así que la buena noticia es que Cristo murió, que Cristo resucitó para darnos la salvación, que hay salvación en Cristo, que hay perdón, ¿verdad?, a través de su sacrificio, que Cristo perdona nuestros pecados a través de su sangre derramada en la cruz y nos deja blanco como la nieve, como dice la palabra, que la salvación está disponible para todos y que somos salvos, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Entonces, el cristiano debe predicar con su ejemplo. Su conducta debe brillar de manera distinta a los que no conocen a Cristo. Y esto es lo que Pablo le decía a la iglesia en Filipos, que ellos debían brillar, que a pesar de que allí habían culturas, muchísimas culturas con su diversidad de religiones, que el cristiano en esa época debía de brillar de forma diferente para que los demás vieran que eran ciudadanos del cielo, ¿verdad?, que son cristianos. Y esto no se queda atrás, esto es para nosotros hoy día, aunque esto fue escrito hace par de miles de años atrás, esto es para nosotros, es palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. El apóstol deseaba que el creyente mostrara ese comportamiento correcto como ciudadano del cielo, dando un testimonio ante la sociedad pagana que los estaba rodeando. Como ciudadanos romanos, ¿verdad?, como les dije ahorita, ellos tenían muchos privilegios. La iglesia de Filipos, ¿verdad?, las personas tenían muchos privilegios, estaban influenciados, había mucha influencia social, pero a pesar de la influencia social, ellos tenían que brillar para Cristo, debían vivir de una manera que honre a Cristo y que honre su ciudadanía celestial y no la ciudadanía romana, ¿verdad? Y el verbo que se utiliza si vamos al griego original en que se escribe la palabra, el verbo que se utiliza es ciudadanos, y vivir como ciudadanos del cielo. Literalmente ciudadanos, esa es la palabra que se utiliza. Pero no como ciudadanos romanos, sino como ciudadanos del cielo. Hermano y hermana que me escuchas en esta mañana, recuerda que tú debes de tener una conducta digna de que somos
ciudadanos del cielo. Tú y yo necesitamos brillar y tener una conducta digna de la buena noticia, como dice Pablo. Y la buena noticia es que Cristo vino, murió, resucitó y tenemos la salvación a través de Él. Y entonces, ¿cómo es posible para nosotros en esta cultura que está tan difícil, en este contexto cultural que estamos viviendo, en esta sociedad que estamos viviendo tan difícil, donde hay tantas creencias nuevas, donde se están borrando ciertas líneas que no se debían borrar, donde se está aceptando tantas cosas que no se deben de aceptar, o se están normalizando tantas cosas, donde vemos el individualismo, que la gente solo vive para el yo, para el yoísmo, solo importo yo, 1, 2 y 3, yo soy el primero y aplasto a los demás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos vivir como ciudadanos del cielo en nuestro contexto cultural, verdad? Y yo le traigo 2 puntitos a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú vas a mostrar el fruto del Espíritu. Tú vas a brillar mostrando el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Muchas cosas que no se tienen hoy día, ¿verdad? Podemos predicar con nuestro ejemplo, mostrando amor, mostrando paz, mostrando el gozo de Dios a los demás, siendo amables, siendo bondadosos, siendo personas fieles, teniendo fe, humildad y dominándonos a nosotros mismos. Y el punto número 2 es siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que si leemos el Nuevo Testamento, ahí van a encontrar muchos. Yo resumí que Él era compasivo, sintiendo compasión por los demás, siendo humildes, porque Jesús fue humilde, siendo obedientes, Jesús era obediente. Él obedecía al Padre Celestial, Él estaba sujeto al Padre en todo momento. Perdonando a los demás, tenemos que aprender a perdonar, aun cuando no nos hayan pedido perdón. Y eso es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es perdonar cuando no se nos ha pedido perdón o cuando la persona no reconoce que se equivocó, ¿verdad? Pero Jesús tenía un corazón dispuesto a perdonar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir ese modelo como cristianos del perdón, amar a los demás, que esto es difícil también porque es fácil amar a las personas que son buenas con nosotros, pero es difícil amar a las personas que nos han hecho daño, ¿verdad? O que nos han causado alguna tristeza, algún coraje. Tenemos que amar a los demás, ayudar al prójimo. Jesús ayudaba al prójimo. Jesús fue luz en las tinieblas, o nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Nosotros debemos de brillar en medio de las tinieblas. Esta es la manera que nosotros podemos mostrarnos como ciudadanos del cielo, mostrando el fruto del Espíritu en nuestra conducta hacia los demás y mostrando el ejemplo de Cristo hacia los demás, que ¿quién emula a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo también. ¿Quién nos lleva a ser más como Cristo? El Espíritu Santo. ¿Ok? Así que ya vimos que lo primero que Pablo dice que es que debemos vivir dignos de la buena noticia, ¿verdad? El segundo punto es que los ciudadanos del cielo permanecen unidos en el mismo espíritu y propósito. Y eso lo dice Pablo en el versículo 27 del verso clave que leímos, que es capítulo 1. Ya yo había dado un tema, un sermón anteriormente en que hablamos, ¿verdad?, de la unidad en Cristo. Eso lo hablamos ya, pero de manera resumida. En Primera de Pedro 3:8 dice, Primera de Pedro 3:8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes de espíritu. Dice, todos en un mismo sentir. En Filipenses 2:2 dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes,
amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Así que como ciudadanos del cielo tenemos que permanecer unidos, unidos en espíritu y propósito. Una y otra vez Pablo resalta en esta carta la unidad, que tenemos que permanecer unidos como hermanos en Cristo, en espíritu y en propósito. La iglesia de Filipenses, Pablo la exhortaba a permanecer unidos, que sería una unidad en acción. Esa era la prioridad. Si leen la carta, tenía mucha prioridad en la unidad. Y eso es una obra que se logra a través del Espíritu Santo. De esa misma manera, nosotros estamos llamados a permanecer unidos en el mismo propósito, en el mismo pensamiento. En la predicación anterior que les traje, les di el ejemplo que se me ocurrió, que fue del grupo musical. Un grupo musical, todos los integrantes son diferentes. Todos tienen un talento diferente porque todos tocan un instrumento diferente. ¿Verdad? Unos con su voz, unos con la guitarra, unos con el piano, el bajo, etcétera. Pero todos tienen que ir dirigidos hacia el mismo propósito y ponerse de acuerdo para que esa música suene armoniosa, ¿verdad? Así que nosotros somos un cuerpo. La palabra dice que la cabeza es Cristo y nosotros somos un cuerpo. Unos somos diferentes órganos, estamos en los brazos, unos los pies, unos el riñón, no sé. Todos somos diferentes partes del cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes funciones, todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos. Pero a pesar de que todos tenemos diferentes pensamientos así en nuestras ideales y diferentes, diferentes talentos y diferentes dones, el uno es Cristo, la cabeza, y todos somos un cuerpo y así mismo debemos de vivir, ¿verdad? Unidos. Permanecer unidos en el mismo propósito, permanecer unidos en el mismo espíritu, que es el crecimiento del reino de los cielos, ¿verdad? De dar testimonio de Cristo. Y de ese modo, enfocados en el mismo espíritu y en el mismo propósito, podemos también vivir como ciudadanos del cielo. El tercer punto que les traigo es en el versículo 27, Pablo dice, los ciudadanos del cielo luchan juntos por la fe. Luchan juntos por la fe, no uno por aquí como el llanero solitario y el otro por allá, ¿verdad? En primera de Timoteo 6:12 dice, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Es una batalla por la fe. Pablo dice, tienen que permanecer juntos luchando la batalla de la fe. El teólogo Samuel Pérez Millos dice que esto es como un ejército, que tenemos que marchar unidos como un ejército en el mismo propósito para conseguir la victoria, ¿verdad? Así que como creyentes tenemos que proclamar el evangelio marchando juntos, ¿verdad? Unidos en la fe y defendiendo nuestra fe. En esta cultura que estamos viviendo tan difícil, nosotros tenemos que defender nuestra fe, ¿verdad? Tenemos que permanecer unidos defendiendo nuestra fe. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que luchemos juntos, verdad? Nos podemos unir, aunque Rebeca y Lariel estén en Moca y nosotros estamos en Isabela y los pastores estén en San Juan. ¿Cómo nos podemos unir y luchar juntos por la fe? Manteniéndonos en la lectura de la palabra, orando los unos por los otros, en ayuno, en meditación cristiana, congregándonos, ¿verdad? Apoyándonos y poniéndonos la armadura del cristiano, ¿verdad? Eso está en Efesios. Así que orando juntos, manteniéndonos juntos en oración, intercediendo los unos por los otros, luchamos juntos por la fe. El cuarto punto es que los ciudadanos del cielo no se dejan intimidar por los enemigos. Y lo dice Pablo en el versículo 28.
La iglesia de Filipos estaba rodeada de muchos enemigos y muchos opositores del evangelio. Y hoy día tendremos opositores del evangelio, porque nosotros tenemos libre culto, ¿verdad? Podemos venir aquí a reunirnos y no nos matan, ¿verdad? Por congregarnos en Puerto Rico, ¿verdad? En nuestra época actual seguimos teniendo oposición. Gracias a Dios, nosotros vivimos, ¿verdad? En Puerto Rico, que tenemos, ¿verdad? Nuestra libertad de religión, de culto, de que podemos tener nuestra religión y nuestro culto. Pero hay muchos países que tristemente no lo tienen, ¿verdad? Que tristemente tienen que proclamar su fe, ¿verdad? Y muchas veces los asesinan, los llevan a las cárceles, que sufren por la fe. Nosotros como cristianos debemos de orar, ¿verdad? Por estas personas que sufren persecución por la fe. Pero aunque en nuestra isla no nos matan por el evangelio, sí tenemos mucha oposición de muchas maneras. Y muchas veces es como infiltrado, yo digo, indirecto, como disfrazado, ¿verdad? Esa oposición a nuestra fe se está disfrazando en nuestra sociedad y está entrando de manera sigilosa, ¿verdad? Poquito a poco, sin darnos cuenta. Y muchas veces son cosas que, si tú las escuchas y no estás bien preparado, suenan bien. Son engañosas, me parece bien. Tenemos mucha oposición. Tenemos que vemos las noticias y las redes sociales y vemos que el evangelio es tirado al piso. El evangelio es pisoteado. Es pisoteado y es minimizado. Minimizan y pisotean nuestras creencias, ¿verdad? Porque hay una campaña grande para pisotear a los cristianos. Entonces, como ciudadanos del cielo, no nos podemos asustar con eso. Con las cosas que vemos no nos podemos asustar. No nos podemos intimidar, dice Pablo, con lo que vemos ni con lo que oímos, sino que tenemos que seguir predicando el evangelio. Debemos de seguir llevando la buena nueva, ¿verdad? La noticia. Debemos seguir propagando el evangelio como discípulos que somos de Cristo Jesús. En conclusión, ¿verdad? Resumiendo todo, Pablo nos exhorta a que vivamos como ciudadanos del cielo. Tenemos una gran responsabilidad de brillar para Cristo. Tenemos esa gran responsabilidad de que los demás vean algo distinto en nosotros, que quieran saber qué es eso distinto y que nuestro ejemplo los lleve a querer conocer a Cristo, ¿verdad? Tenemos que predicar con nuestro ejemplo, tenemos que vivir acorde al evangelio, tenemos que permanecer en un mismo espíritu y en un mismo propósito y tenemos que luchar la batalla por la fe sin dejarnos intimidar por aquellas personas que quieren que nosotros no hablemos de Cristo, porque muchas personas no quieren que hablemos de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hablar no solamente con predicando, no solamente llevando un folleto, no solamente con una música cristiana, sino predicando con nuestro ejemplo, brillando para Cristo como ciudadanos del cielo. Así que en esta mañana, esa es mi invitación a vivir acorde a nuestra ciudadanía principal, que es ser ciudadanos del cielo, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha conservado durante siglos y milenios y todavía podemos sacar tanto provecho de la Biblia. Podemos sacar tanto provecho de estos escritos que se dieron 2000 años atrás, de historias, y aún así podemos obtener lecciones valiosas de ellos, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, podemos congregarnos, podemos adorarte, podemos alabarte con libertad, Señor.
Yo te pido, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo a todos nosotros y los que no están aquí presentes también, Señor. Que tú los llenes del Espíritu Santo, que podamos mostrar el fruto del Espíritu, que podamos tener paciencia, paz, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, gozo, que podamos seguir el ejemplo de Cristo. Oh, Espíritu Santo, llévanos a ser más como Cristo y poder testificar, Señor, a través de nuestras acciones, que somos ciudadanos del cielo, Señor. Que te pertenecemos a ti, Señor, y que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú eres, Señor, el que nos sustenta, que tú eres nuestro todo, Señor. Te pido, Señor, que en tiempos difíciles nos ayudes, Señor, a poder permanecer unidos como una comunidad cristiana, Señor. Que podamos permanecer unidos, unánimes en la oración, en la fe, levantándonos los unos a los otros. Cuando uno esté caído, el otro lo levanta y viceversa. Que podamos, Señor, tener ese ánimo de como hermanos, Señor, que somos, como una familia que somos, podamos levantarnos los unos a los otros en momentos difíciles, Señor. Llénanos de tu paz. Llénanos de tu amor, Señor, y que podamos dar ese amor a otras personas que lo necesitan. Que podamos perdonar, Señor. Ayúdanos a que nadie aquí tenga rencor. A que ninguno de los que están aquí, Señor, de nuestra congregación, tenga espinitas en su corazón, Señor. Sino que tú obres, Señor, en un perdón grande, Padre Santo, lleno de misericordia, como eres tú, Señor. Que podamos salir de aquí con los rostros como Moisés, Señor, transformados, y que los demás puedan ver ese brillo. Que podamos ser luz en las tinieblas, Señor. Porque podamos ser luz para la vida de otras personas que están en la oscuridad, Señor. Gracias, mi Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas y ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Padre, no somos dignos. En tu misma palabra dice que ni uno solo. Ni uno solo somos buenos, Señor, pero Cristo nos ha justificado. Cristo, a través de Cristo, Señor, porque Él es bueno, nosotros podemos hacer buenas obras, Señor. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques en cada una de nuestras vidas, para nosotros poder bendecir a otras personas, Señor. Gracias, mi Dios. Acompáñanos, Señor, durante la semana, Señor, y que podamos testificar siempre de tu amor, de tu bondad, de tu grandeza y de tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.